Bueno, me voy chupando. Hola Manuela, ¿cómo estás? ¿Cómo te oíste? ¿Mucha agua? Cuidado, porque hay una tendencia de gripa muy fuerte, ¿cierto? Hola. Pregunta. Algunos de administración, ¿sí? Y algunos de contaduría, ¿no? ¿Y qué hacen aquí los de administración y los de contaduría todos revueltos? ¿Qué será? ¿Qué será? Exactamente. La respuesta es esa, Nils. Las asignaturas que tienen nivel de transversalidad indican que son habilidades, son destrezas y son competencias que tenemos que generar todos los profesionales en todas las áreas. Nosotros tenemos una especialización en alta gerencia, yo creo que ustedes han escuchado, muy famosa, en un promedio de 2 años, 2 años y medio, 3 años, lleva 24 cohortes, con más o menos 400 estudiantes. Y cerca del 80%, un poquito más, de esas 450 personas que han estado ahí, me decían, mira, una cohorte es un grupo, ¿ya? Entonces, la cohorte número 1, ese es el primer grupo que empezó, y vamos en el grupo número 24, cohorte. Más o menos el 85% de las personas que asisten a esa especialización son personas formadas en cualquier área, menos en las áreas administrativas, menos en la administración de empresas. El concepto de gerencia es uno de los conceptos con mayor transversalidad. Cuando hablamos de gerencia, hablamos de administración. Miren esta palabra. Administrar. Una de las actividades más antiguas del ser humano es la de administrar. Si nosotros nos llevamos la mente, nos remontamos a la prehistoria, al neolítico, al paleolítico, encontramos que un momento de esa historia, de la línea de la historia de la humanidad, del desarrollo de la humanidad, hubo un momento en que el ser humano descubrió que era diferente a los demás y decidió bajarse de los árboles, decidió dejar de hacer lo que hacía el mico, de bajarse de los árboles. Y cuando el ser humano toma conciencia, o sea, la palabra conciencia significa conocimiento de sí mismo, cuando el ser humano se descubre a sí mismo, encuentra a su alrededor una cosa por la que nos estamos matando el mundo entero, que se llaman los recursos. ¿Por qué se paró Zelensky, el presidente de Ucrania? ¿Por qué se paró peleando con Trump? Claro, porque Trump le dijo, yo le voy a ayudar con su guerra, pero resulta que usted ya tiene el tantalio, tiene el litio, tiene unos metales que solo se consiguen allá. Entonces, me va a dar la exclusividad de esos metales. Y él dijo, entonces mejor no me dé nada. O sea, el mundo, nosotros siempre, a través de la historia de la humanidad, nos hemos matado por los recursos. Entonces, el ser humano empieza a descubrir que alrededor hay agua y que el agua le sirve para la agricultura, le sirve para la vida. Luego descubre el fuego. Luego, a través de esos elementos y esos recursos, empieza a utilizar la tierra como uno de los principales recursos generadores de riqueza. La tierra a través de la producción. Y nace el concepto de lo que es la administración, que no es otra cosa que el mismo concepto de gerencia. En inglés, management to management, subjetivado. Y si nosotros vamos a buscar el concepto de lo que es administrar, etimológicamente, recuerden que etimología es la ciencia que permite estudiar la palabra por sus raíces. Y todas las palabras en español tienen una raíz latina, una raíz griega. Esta palabra en particular tiene sus orígenes en el latín y tiene dos componentes, ad y ministrare.
La palabra tiene dos componentes, administrar, ad y ministrare. La palabra ad significa hacia, orientar. Y la palabra ministrare significa orden, orden y disciplina. O sea que si yo voy a definir la palabra administrar, la voy a definir desde su etimología, yo divinamente, literalmente podría decir que administrar es orientar con orden y disciplina. Y empiezo con esto por lo siguiente, porque la administración, pues primero, no es exclusiva de las empresas. Si uno no administra el hogar, si uno no administra los recursos del hogar, pues hacia dónde va, hacia dónde está orientando ese hogar. Si uno no administra su tiempo, si uno no administra sus propios recursos, a uno le llega el sueldo y uno se sienta y dice, cero mata cero, no me cobran. La mitad de cero es nada, ya lo pagué todo. Entonces, esta palabra transversaliza todos los procesos de formación profesional. En el año 1993, cuando se aprobó la ley 100, que fue con la que está peleando Petro, es con la que quiere acabar, la ley 100 le dio vida a las EPS. Y los primeros en crear EPS, hola Mariana. ¿Cómo va? Bien. Vale. Los primeros en crear EPS en Colombia fueron los médicos. Se unieron, formaron asociaciones. De hecho, una de las primeras EPS que se creó en Colombia fue Comeva, que fue a través de la misma cooperativa. O sea, se agruparon profesionales de la salud para crear EPS. Fueron las primeras que se crearon y fueron las primeras que se quebraron, porque eran excelentes médicos generales, excelentes pediatras, excelentes cardiólogos, neurólogos, pero pésimos. Entonces, esta asignatura, que tiene que ver con formulación de proyectos, tiene que ver con todo. Por ejemplo, si yo digo, Nidia, su proyecto de vida, ¿a qué me estoy refiriendo? O sea, que hacia dónde voy a orientar yo con mi vida, cuáles quiero, a dónde quiero llegar, cuáles. ¿A dónde quiere llegar? O sea, aquí en este querer llegar hay una palabra técnica que se llama ¿cómo? En las empresas, en las organizaciones. Objetivos. ¿A dónde quiere llegar usted? Cuando yo hablo de un proyecto de vida. Cuando yo hablo de un proyecto empresarial, yo tengo un punto de partida y un punto de llegada. Pero más que eso, Nidia, usted lo dijo ahorita, su proyecto de vida es a dónde quiere llegar usted, ¿cierto? ¿A dónde quiere llegar usted? O sea que usted dice, ¿a dónde quiero llegar? Quiere decir que hay un punto cero, un punto de partida. ¿Y qué tiene que hacer para llegar a donde quiere llegar? Esa es la palabra. Realizar una serie de actividades. Todas las empresas y todas las organizaciones desarrollan su quehacer con fundamentación en proyectos. En el año 2011, el Congreso de la República aprobó la Ley 1530. Ley 1530. Esta ley es la Ley General de Regalías. Y ahí es donde a Juan Manuel Santos le dieron madera, porque él habló de repartir la mermelada en toda la tostada. Entonces, claro, inmediatamente todos dijeron que eso era, pues hablaron de corrupción, repartir la mermelada. En el Estado hablar de repartir es de una vez pensar en corrupción. Pero lo que decía Juan Manuel Santos con la ley 1530 fue lo siguiente. Las regalías son unos recursos que se generan por la explotación minera en Colombia. Entonces, las empresas que explotan el petróleo pagan regalías. Las que explotan el oro, las que explotan el carbón, pagan regalías. Antes del año 2011, los recursos de regalías se iban a los municipios y los territorios donde se explotaba el hidrocarburo, donde se explotaba el mineral. Entonces, habían 4 o 5 departamentos en Colombia que tenían regalías. Caquetá, el Meta, el Huila, el Tolima, parte del Valle, ellos, porque ahí era donde estaban. Y gracias a un concepto constitucional que define el tema del subsuelo, recuerden cuando veíamos Constitución Política, decimos que el subsuelo es de propiedad de todos.
Entonces Juan Manuel Santos dijo, si todos los colombianos, si todos como Estado, somos propietarios del subsuelo y los hidrocarburos están en el subsuelo, quiere decir que esa plata de regalías es para todos. Y logró que el Congreso le aprobara la ley 1530, es decir, que la plata de regalías se distribuyera en todos los municipios de Colombia. Todos los municipios hoy en día reciben regalías. Antes de la ley 1530 sucedían cosas como la siguiente, cosas locas. Porque yo hoy quiero empezar por definir lo que no es un proyecto, para que entre todos definamos qué es un proyecto. Definir, encontramos cantidad de ejemplos en el Estado para definir lo que no es un proyecto. Escuchen esto. Uno de los municipios que más regalías recibía antes de la ley 1530 era un municipio del Meta, que se llama, creo que El Castillo, bueno, uno de los municipios del Meta, como a 3 horas de Villavicencio. Y a un alcalde se le ocurrió, recién que empezaron a salir los computadores de mesa, se le ocurrió, oiga, escuchen esto, formular un proyecto para entregar un computador de mesa en cada una de las viviendas del municipio. Un municipio de 10, 12.000 habitantes, como decir Génova, como decir Pijao, es decir, más o menos unas 3.000 viviendas. Él dijo, voy a comprar 3.000 computadores y a cada casa le voy a dar un computador. Y escuchen eso, el 50% del municipio no tenía energía eléctrica. Eso era un proyecto. Exactamente. No tiene sentido. Entonces termino de contarles esta historia. En el año 2011 se aprobó la ley 1530. El único departamento que quedó por fuera del sistema general de regalías fue el Quindío, porque la medición que se hizo para entregar las regalías fue los departamentos con pobreza multidimensional. En Colombia no, en el mundo, la ONU, la CEPAL califican la pobreza en 2 líneas. La pobreza multidimensional es aquella pobreza que se genera por dificultad para acceder a servicios. Dificultad para acceder a la educación, dificultad para acceder a la salud, dificultad para acceder a servicios públicos como la energía, el agua, el alcantarillado. Y resulta que en eso el Quindío es el departamento más rico de Colombia. Usted aquí encuentra escuelitas, aquí por el Caimo, con 5 estudiantes, donde la mamá sale del patio de la casa y ya cae en la escuela, con el niño ya ahí, ya. El 99% del departamento del Quindío tiene conexión eléctrica. La EDEC sacó un mapa muy lindo, como con bombillitos, y se ve el mapa del Quindío pintadito completico. Teníamos una vereda en Pijao que se llama El Espantillán, que limita para con el Tolima, donde no había energía eléctrica, y un gobernador, en su momento, con el Ministerio de Energía, llevaron la electricidad hasta allá. Una escuelita que se llama El Espantillán. Una escuelita donde los niños llegan el lunes a las 10 de la mañana y se van el viernes a las 2 de la tarde, viven con la profesora allá. Y fue chistoso, fue gratificante, porque se llevó la energía hasta allá y lo primero que llevó fue un televisor. Y cuando prendió el televisor, un niño lo miraba y miraba aquí por detrás, como queriendo preguntar, ¿y por dónde meten la gente allá? Entonces, el Quindío no tiene pobreza multidimensional y se quedó por fuera de la ley 1530. Pero el gobierno departamental, con sus bancadas políticas, demostró que el Quindío tiene un alto nivel en la otra línea de pobreza, que es la pobreza monetaria o pobreza por ingreso. El Quindío tiene un ingreso per cápita que no supera los 800.000 pesos mensuales, entonces se logró demostrar. Y se pudo incluir el departamento del Quindío en la ley 1530. La base de la ley 1530 para la ejecución de los recursos es la formulación de proyectos. El gobierno nacional, el DNP, le dijo a los departamentos y les dijo a los municipios, empiecen a formular proyectos. Y se dieron cuenta las alcaldías, las gobernaciones, que no habían formuladores de proyectos. Era una cosa loca. Yo he estado vinculado a la gobernación del Quindío en el área de proyectos y a nosotros nos llegaban, por ejemplo, los proyectos de Risaralda para nosotros revisarlos. Y uno decía, ¿pero de dónde sacaron esto? Y seguramente lo mismo irían con los que nosotros mandamos. Había una carencia muy fuerte en el tema de formulación de proyectos. Hoy en día, el tema de los proyectos en las empresas,
en el sector público, en el sector privado, ocupa un lugar preponderante y precisamente es por el tema de los recursos, porque los recursos son cada vez más escasos. Y una empresa no se puede dar el lujo de ir a invertir bajo componentes de intuición. Hagámosle a ver qué pasa. Hay ciertos productos y ciertas modalidades de desarrollo empresarial que se trabajan bajo la intuición y bajo una cosa que se llama el startup, o el lean startup. El mismo cliente va exigiendo de que el producto evolucione. Por ahí en la década de los 90, cuando llegaron los celulares, cuando salieron los celulares, eran unas panelas. A ustedes no les tocó, a mí sí. Yo fui uno de los primeros pinchados del Quindío de tener celular. Y no porque yo tuviera la plata, porque eso era muy costoso. Era muy costoso comprar un celular en el año 94, 95, cuando empezaron a llegar. Yo lo tenía porque la empresa me lo dio. Yo llegaba el sábado a las 10 de la mañana y le decía a mi mamá, para ir media hora, me marca. Me voy para la plaza de Bolívar y me paraba con esa panela. Perfecto. Ay, ese señor tiene celular, mirad los aparatos nuevos que salieron. Y al celular la batería le duraba 8 o 15 días, porque el celular era únicamente para... Exactamente. Claro. No, los mensajes de texto iban a aparecer para 3 años después. Exactamente, el Avantel. Y antes del celular un aparatico que lo utilizaron aquí todos los narcotraficantes, el famoso Viper. Que tuviera plata tenía un Viper. Claro. No, los médicos sí. Los médicos. Y entonces el celular evolucionó bajo una metodología que se llama Lean Startup, porque el mismo cliente fue exigiendo, al punto en que hoy, ¿en qué versión va el iPhone? En la 16, ¿cierto? Va en la versión 16. Y sale, y el día eso es de Apple, ¿cierto? El día que Apple anuncia que va a salir la versión número 17, la gente se va desde medianoche a darse la goma de ser el primero en tener un iPhone 17. Ese es el modelo de desarrollo empresarial por proyectos que se llama el Lean o Lean Startup. Por ejemplo, para yo montar una venta de empanadas, yo no necesito formular un proyecto. Yo saco mi venta de empanadas y el mismo cliente me va dando la dinámica de lo que quiere en ese puesto de empanadas. Fuerte, venga, porque me prepara una salsita de la casa con el pavo. O el cliente que llega y dice, puerta, y no va a vender también buñuelos. Ya, eso es un Lean Startup. Todo lo demás se desarrolla a través de proyectos. Y entonces se descubrió con la ley 1530 que Colombia tenía una carencia muy grande en el tema de formuladores de proyectos. Porque no había no había la claridad. Entre otras cosas, hay una metodología, aquí esa no la vamos a ver acá. La MGA, el que la quiera cacharrear, eso es un software que se puede descargar. ¡Ah! Tengo la niña toda mojada. El gobierno diseñó un modelo interno. Este modelo es colombiano. Se llama Metodología General Ajustada. Lleva más o menos 20 años implementándolo, 20 años tratando de implementarlo. Y con la ley 1530 o la Ley General de Regalías, logró el propósito de encontrar dónde implementar esa metodología. El ejercicio que vamos a hacer acá, con el cual vamos a evaluar, ahorita les voy contando, es una metodología universal que se llama la metodología de marco lógico ajustada. Metodología general ajustada. La matriz de marco lógico o la metodología de marco lógico, pero es las que vamos a evaluar acá. MML. En la medida que vayamos definiendo los conceptos, nos vamos a dar cuenta que hay proyectos de inversión privada, cuyo objeto es la rentabilidad financiera. Ese lo voy a dejar para una asignatura que ustedes tienen por allá que se llama plan de empresa o plan de negocio.
Y aquí vamos a trabajar la metodología de marco lógico con orientación a proyectos de desarrollo económico y proyectos de desarrollo social. MML, metodología de marco lógico o matriz de marco lógico. ¿Qué mojaste? Orientado a proyectos de desarrollo social y de desarrollo económico. Y económico. Desarrollo económico y desarrollo social. Vamos a diferenciar económico. Económico. Eso lo vamos a ir viendo en el camino. ¿Ya? Entonces vamos a desarrollar un ejercicio que ahorita les cuento exactamente qué es lo que vamos a hacer. Lo que quiero es que hoy definamos qué es un proyecto. He hablado tanto estos días que parezco político de barrio. Hoy vamos a definir soy de Buenavista. Bueno, entonces hoy vamos a dejar claro lo que es un proyecto. Y les decía, quiero partir con la antítesis, o sea, con lo que no es un proyecto. Por allá antes el noticiero CMI, cuando antes de acabarse, tenía una sección por a las 11 de la noche que se llamaba Elefantes Blancos. ¿Qué es un elefante blanco? En términos de proyectos que nunca funcionaron. Proyectos que nunca funcionaron, vías que nunca se terminaron. Una administración. Cosas que hicieron que no servían. Y cosas que hicieron que no servían para nada. Entonces, desde esa antítesis de lo público, voy a definir lo que no es un proyecto. ¿Y por qué tomo lo público? Porque es que yo como empresario del sector privado, yo no voy a arriesgar mi dinero. No voy a arriesgar mi dinero. Y el componente de proyectos en el sector privado se llama plan de empresa. Exactamente. Y les voy a contar la historia, porque esta historia la conocen muy pocos. Espérenme, ¿cómo está banana que me tiene como loco ya? Ahorita vuela banana y la pego a Nidia en la cabeza. Les voy a contar la historia para que entre todos definamos, entendamos lo que no debe ser y lo que no es un proyecto. Este es el famoso teleférico de Buenavista. Resulta que hace más o menos unos 30 años hubo en Buenavista un curita, un sacerdote muy activo, creo que está en la catedral, se llama Albeiro, fue capellán del Sena. Albeiro, muy dinámico. Entonces el cura terminaba la misa los domingos, la misa del mediodía, y así con su uniforme, se llama ornamentos, pues que pone el cura, venía y se paraba a charlar con la gente en el atrio de la iglesia y miraba el cerro. Desde la iglesia, aquí está la iglesia, y miraba para este cerro y decía, oiga, ¿qué pudiéramos hacer en ese cerro? Algo bonito, para empezar a dinamizar este pueblo. Estoy hablando de hace 30 años, más o menos. Y siempre la iniciativa. Es un día, 3 señores del pueblo le copiaron en la carreta y le dijeron, venga, padre, hablemos con el dueño de una de esas fincas de allá, que nos regale un pedacito. Y construimos 3 cruces. Entonces el curita motivó, a través del púlpito, a través de la iglesia, motivó una cosa que se veía hace años, que ya no se ve, la famosa marcha del ladrillo. O sea, él empezó en la misa, vamos a construir en el cerro unas cruces, ¿quién se apunta? Entonces llegó un finquero y dijo, no, yo doy en ladrillo, el otro dijo, yo les pongo el cemento allá, lo subo en burro, el señor de la finca dijo, yo doy el terreno, y ya la comunidad se empezó a motivar y dijeron, vamos a poner mano de obra. Y se construyó en Buenavista, en ese cerro. A partir de ese momento se empezó a llamar el Cerro de las 3 Cruces. Y entonces el cura empezó a celebrar la misa un domingo cada mes. Y empezó. Llegaron 5, llegaron 10, llegaron 20, luego se volvió una peregrinación.
Entonces ya el cura dijo, venga, inventémonos algo más. Y dijo, ya la misa no va a ser un domingo, la misa la vamos a celebrar el 14 de cada mes, porque ese día es el día del Señor de los Milagros. Entonces vamos a celebrar la misa del Señor de los Milagros en el Cerro de las Tres Cruces, y eso empezó a llegar gente de Caicedonia, de Sevilla, un ciudadano interesado del pueblo de Pabuga y trajo una réplica del Señor de los Milagros. Ahí con Guadua hicieron una casetica. Llegamos a tener cerca de 400 personas asistiendo a la Eucaristía. O sea, se estaba dando una dinámica de desarrollo turístico innata, propia. Muchos de los territorios en materia de turismo se desarrollan solos. Salento se desarrolló solo. Nadie hizo un plan de acción para que Salento fuera turístico. La historia de Salento llegó a que Salento fuera turístico. La cosa iba muy bien. Eso estábamos haciendo allá, tertulias con estudiantes de la universidad. Herrerita, bien, bien. Muy bien. ¿Tú tienes también como este proyecto? Sí. Y son todos esos contadores. No, y administradores. Ah, contador médico, ingeniero de sistema acá. No, de ingeniería no. Esto es Herrerita. Soy gerente Fondo Emprender. Bueno, es decir, la cosa iba muy bien. Un día cualquiera, después de 10, 12 años de esa dinámica y el comercio en Buenavista se empezó a mover y Buenavista empezó a sonar, empezó a entrar en el sonajero turístico del departamento como destino. Ese cerro es hermosísimo. Y entonces llegó un alcalde, que no fui yo. Cuando yo llegué, me tocó llegar para recibir eso. Llegó un alcalde y dijo, venga, ¿qué hiciéramos en ese cerro, hombre, para dinamizar eso? Y empezaron a surgir ideas. Todo proyecto empieza en una idea, en una necesidad, en una problemática, fundamentalmente en una idea. Entonces empezaron a surgir ideas y un día cualquiera, pues cuentan ellos mismos, que fueron los que se inventaron el cuento, que venían de Ibagué hacia Armenia. Y en el sector de Cajamarca hay una cosa que se llama una garrucha. Una garrucha. Una garrucha es un cajón que está pegado de unos cables, que es ubicado en un cañón, en un sitio muy agreste, muy difícil para la comunidad, y donde la comunidad tiene que bajar y subir. Entonces, eso resuelve una problemática de transporte. Un cajón pegado de un cable con unas mínimas condiciones de seguridad. Y entonces, en el grupo en que venía el secretario de Planeación y dijo, eso es lo que necesitamos en Buenavista. Un teleférico. De inmediato surgió la idea del teleférico, vinieron y le contaron a la gobernadora. La gobernadora dijo, en su momento dijo, yo los apoyo. O sea, se respaldó una idea. Y de una vez se hizo una planimetría. O sea, se levantó una arquitectura básica de qué se necesitaba, de qué había que construir. Y entonces se diseñaron unas estaciones. Esta es la estación básica, la de la parte baja. Hay una estación más alta de 1.450 metros a casi 1.900. Hay una pendiente fuerte. Entonces se contrató una empresa de Medellín, Citelsa, y esa empresa dijo, vea, aquí hay que hacer esto, aquí hay que hacer lo otro. Y lo primero que hubo que hacer para poder construir la estación alta fue quitaron las cruces, que era lo que se había convertido en el componente cultural y religioso, porque el Quindío no tiene turismo religioso, el Quindío no lo tiene, y ya se estaba dinamizando allá. La gente iba por rezar el domingo, rezar el Día del Señor de los Milagros, y se empezó a generar otra dinámica que fue el tema del parapente. En Buenavista alcanzamos a hacer 2 paradas nacionales de parapentismo, con participación por encima de 150 parapentistas. Esta gente hace paradas en Roldanillo, en Antioquia, en Tabio, Cundinamarca, y escogieron la pista de Buenavista como una de las mejores a nivel nacional. Resulta que con la llegada del teleférico, quedaron atravesados los cables entre la estación de salida y la estación de llegada. Los cables quedaron atravesados. Y entonces
se incluyó un riesgo para el despegue de los parapentistas, porque la pista queda más o menos por acá. Hoy en día vuelan con alto riesgo, despegan hacia este lado. Pero ellos inicialmente decían que el despegue bonito, del mayor paisaje, era hacia este lado. Claro. Y entonces los que construyeron simplemente una estación acá, otra estación allá. Luego diseñaron un modelo, ustedes lo ven por acá, diseñaron un modelo de 1.200 metros lineales en un solo vuelo. O sea, estos cables no tienen apoyo en la mitad en ningún lado. Son 2 cables, miren, son 4 cables para 2 cabinas, una cabina que sube y otra que baja, porque es en contrapesos. Y entre este punto, que es el punto más alto, y el piso, hay cerca de 380 metros. ¿Alguno de ustedes ha montado en el teleférico del Parque del Café? En el cable. Tiene 30 metros y cuando se va por lo alto le provoca a uno como desmayarse de arriba. Ustedes me imaginan, yo monté en eso. Con el gobernador de turno montamos desde inaugurando y llegamos hasta arriba y me dijo el gobernador en el oído, vámonos para abajo a pie. Yo eso no me va. Monté unas 2 veces, porque cada que vino el viceministro de Transporte, camine, subamos en el teleférico, suba solo. Eso da terror. Sí, porque a veces cables sí. La inversión inicial, y Lidia utilizó la palabra clave ahora, la inversión inicial, 1.700 millones de pesos. Estas 4 cuerdas. En las 4 cuerdas. 1.700 millones de pesos. Y entonces escuchen lo siguiente. Listo. La idea, construir un teleférico. Esa era la idea. Y efectivamente se construyó un teleférico. Para no ir a las cruces porque se Para. Dice que para qué lo hicieron, para ir a las cruces que ya no existen. Y ahí, Lau, y ahí está la definición de lo que no debe ser un proyecto. Porque resulta que esa pregunta, ¿cuándo se la tenían que haber hecho? Pues antes de hacerlo. ¿Ya? Entonces, acá tenían que haber dado respuestas de él. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? Cuando ya el teleférico estuvo terminado, con una inversión de 1.700 millones de pesos, la construcción, porque el lote tuvo otro valor, tuvo otro precio, pero más allá del precio financiero, del valor financiero de ese lote, fue el precio del impacto ambiental. Porque fue un lote que lo adquirió la alcaldía para proyectos de protección ambiental, de protección de agua, porque ahí es donde está la microcuenca del municipio. Y termina destinado para obra civil, haciendo taludes, haciendo una cosa, o sea, un esperpento en temas de impacto ambiental. Entonces, cuando ya el teleférico estaba construido, cuando ya se habían gastado 1.700 millones de pesos, ahí sí llegaron y empezaron a preguntarse, venga, entonces lo primero, ¿y eso para qué? Entonces venía la primera respuesta, no, para subir a las cruces. Entonces ya las cruces no estaban. No, que para subir al cerro. Y escuchen esto, el teleférico del Parque del Café en una hora pico puede movilizar 700, 800 personas. En una hora. El teleférico de Buenavista en una hora moviliza 12 personas. Porque son 4 por cabina, entonces en una hora moviliza entre 10 y 12 personas. ¿Y el combustible o cómo hace? Eso es eléctrico. Eso es una planta eléctrica que funciona con diésel. Pero entonces la pregunta era, llegan 3 buses de visitantes. ¿Quién va a esperar 5 horas para montarse en esa cosa cuando hay otro atractivo que es el Willis? La gente querrá subir mejor en Willis. Entonces la respuesta no era para subir al cerro. Entonces si no era para subir al cerro, ¿para qué era? Luego vino la otra pregunta que fue la que frenó todo. ¿Quién lo va a operar? Hace más o menos unos 10, 12 años, creo que fue en una Semana Santa y en plena hora pico, el teleférico del Parque del Café se paró a las 5 de la tarde. Y ese teleférico tiene 5 sistemas de reacción.
el eléctrico, el de la planta diésel y los 5 sistemas fallaron. En una altura de 30 metros, el último turista lo bajaron como cerca de las 12:30 de la noche. Ustedes se imaginan que esta cosa se pare De los 300 metros. a 380 metros. ¿Sabe quién nos sacó de allá? El ángel de la guarda, mi dulce compañía. Claro. Yo recuerdo que una vez vino un presentador de Telecafé. Tiene un programa que se llama El Despecho en Telecafé. Entonces me dijo, Jorge, yo quiero grabar el inicio del programa desde de toda la mitad del punto más alto del teleférico. Pan sol. Me monté con él allá. Entonces, el camarógrafo sí dijo desde el comienzo, no, yo me voy sentadito. Puso su nalga ahí, cogió su cámara, y entonces el otro se paró cuando ya llegó al punto medio. Saludo muy cordial a todos los televidentes de Telecafé, el despecho. No, espera, corte. Un saludo hizo 4 intentos. Jorge, llame para que nos bajen. No fue capaz de grabar. La altura estelar. Ustedes se imaginan 3, 4, 5 horas, 10 horas. El cuerpo de bomberos especializado para rescate en altura más cercano estaba en Cali. Porque el rescate es el hipoportado. Claro, entonces, cuando viene la pregunta técnica, venga, ¿y eso quién lo va a manejar? ¿Eso quién lo va a aprender? ¿Quién lo va a pagar? ¿Quién lo va a operar? ¿Dónde están las pólizas de cumplimiento de eso? Claro. Y entonces, venga, hay una cosa, en proyectos de inversión pública o privada, hay una cosa que llama la tasa interna de retorno. Ustedes saben de ese indicador. Es el tiempo de recuperación de la inversión. Cobrando, yo hice un ejercicio de matemática financiera de esos sencillitos y me dio que cobrando 20.000 pesos hace 10 años, 20.000 por subir y 20.000 por bajar, se demoraba 25 años en recuperar la inversión. O sea, que no subiendo Eso era un fracasal, porque el café valía 2.000 por la montada. ¿Quién va a pagar 20.000 para que le metan semejante susto? No. 40 y de vuelta. Claro, Ni Transmilenio comenzó tan caro. tasa interna de retorno. Y entonces escuchen esto. Escuchen cuando empezamos a averiguar, bueno, ¿y eso quién? O sea, ¿quién puede manejar eso? Entonces, los que hicieron el teleférico, que eran los operadores técnicos del Metrocable en Medellín, eran los que le hacían el mantenimiento al Metrocable, dijeron, no, nosotros capacitamos a la gente. O sea, y miren la cabina que se cayó. Y se fue la luz. ¿Y cómo queda uno? Mirando para dónde, como es de las abuelitas. Mirando para el páramo. Y respire profundo y mire para arriba, no a mirar para abajo. Reaccionó el sistema. ¿Te imaginas uno 10 horas esperando a que lo rescaten? La persona se infarta, ya. Entonces los que construyeron dijeron, no, nosotros le preparamos la gente. Y se llevaron 3 muchachos para Medellín a vivir por ahí un mes rico, a aprender cómo manejaba eso. Y cuando ellos vinieron, dijeron, no, que uno lo puede prender y apagar cualquiera. Ese aparato es un medio de transporte. Y lo tendrá que operar una empresa que tenga licencia del Ministerio de Transporte. Y esa empresa tendrá que constituir unas pólizas de responsabilidad civil, unas pólizas de responsabilidad contractual, unas pólizas. Y entonces ya viene la pregunta grandotota. Y bajo esas condiciones, ¿quién va a operar eso? Con toda esta carreta que yo he echado, ¿dónde estuvo el error ahí de eso? No hubo proyección. Es decir, las preguntas se dejaron para hacerse cuando ya el niño había nacido. Y no era una sola persona, había muchos ahí de ese. Entonces, Lo que pasa es que dejaron llevar por la emoción del momento. por la emoción del momento, que es lo que a eso le llaman alcaldadas. No, profe. Eso en la política le llamamos alcaldadas. ¿Les ibas a decir algo, Nidia? Y también contrataron una empresa que les hiciera eso, que no estaba, o sea, que no los orientó nada. Mira, Solo le hicieron, es que, solo querían era ganarse el dinero. ¿a qué venía la empresa? Ah, eso, ella simplemente va por los. Claro. Claro.
No, porque la parte de No necesariamente, profe, porque si usted trae una empresa que le diga, bueno, esto, porque es que ustedes quieren hacer esto y de pronto les dé una dirección distinta al proyecto, les hubiera ayudado para, pero y enseguida se ve que no saben, no una empresa que no, fabrica. se ve que no saben nada, porque cómo van a construir ese tramo tan largo sin apoyo y en esas alturas. Claro, Nidia, tú lo acabas de decir. Uno cuando está ejecutando recursos públicos, entonces yo primero pago una consultoría. Y esa consultoría entonces va acá. ¿Ya? María lo decía. ¿Qué faltó acá? Faltó una serie de actividades, una serie de acciones de planeación. ¿Ya? Donde estas preguntas que me dice acá, me las tengo que hacer acá. Y si yo no soy el experto, Media lo dijo, yo contrato un consultor. Por eso, mire que entre todos estamos definiendo el concepto de proyectos. Los proyectos, lo vamos a ver acá, tienen unas etapas y hay una primera etapa que se llama de preinversión, que es donde hay una inversión, pero es mínima. Y esa inversión chiquitica es la que me va a permitir al final tomar la decisión. ¿Ya? Entonces, lo que tú dices, si yo traigo una empresa, si yo, por ejemplo, traigo una empresa experta, ¿ya? Yo voy y consulto, por ejemplo, a Diego Arango Mora, que fue el de la idea del Parque del Café. Hoy en día el ícono del turismo en el Quindío es el Parque del Café. Al Parque del Café inclusive llega mucha gente que no es turista, sino visitante. Vienen en un bus desde Cali y ese mismo día se devuelven. ¿Para dónde van? Para el Parque del Café. Y tú vas, por ejemplo, en diciembre a buscar una entrada al Parque del Café, no la consigues. Porque primero con la pandemia bajaron el aforo de 12.000 a 9.000 personas día. Y segundo, el Parque del Café ya le cogió el tiro al negocio. Anteriormente, uno pagaba la entrada, pagaba la entrada para irse a chorrear babas allá, porque yo no monto en nada de eso. Entonces yo pagaba la entrada para ir a acompañar a mis hijas. No, papá, montaña rusa, no. Papá, claro. Yo me quedaba abajo para ir leyendo. Hoy en día no, si usted quiere entrar al Parque del Café, tiene que pagar el pasaporte, la entrada plena que vale 75.000 pesos. Y ellos lo entendieron. ¿Quién fue el modelador de esa idea? Con el hotel que está, o sea, ya, y porque los proyectos tienen que ir evolucionando. Un proyecto no puede ser estático, es decir, llegará el momento en que el Parque del Café agote su oferta, donde la gente diga, no, es que yo ya fui 2 veces, ya no quiero volver. Ah, pero es que hay un hotel, eso ya tiene piscina, entonces sí hay que volver, ¿ya? No, ya es distinto. Ya, es exactamente. Claro, claro que las empresas se tienen que reinventar a través de qué? De nuevos proyectos, ya de nuevas ideas. Pero créanme que en el momento en que el Parque del Café, Pedronel y todo su combo, y la Federación de Cafeteros decidieron construir el hotel, eso no fue de la noche a la mañana. Hagamos un hotel, el hotel está hecho. No, eso hay que hacer una serie de preguntas que yo me tengo que hacer para minimizar el riesgo. Nunca despidieron a nadie, claro. Y esa empresa es espectacular, apoya a los empleados con el tema de estudio y todo lo demás. Entonces, estaba la idea y se debía estudiar en hacer estudios. Pero en medio de encontrarse con ese tema emocional de querer tener ese proyecto ahí, en caso de que se haga ese estudio y sea una respuesta negativa ante el proyecto, es uno se cruza esa información de pronto con la idea que tiene la persona de decir, bueno, en medio como de todo lo que pasa en Colombia, hagámoslo. Es decir, lo que pasa es que ya en el momento en que hay unos estudios y diseños, hay unas respuestas a cada uno de estos interrogantes, ya quedará en responsabilidad de una persona la toma de decisión. ¿Ya? No falta. Mire, yo lo voy a decir con nombre propio. La doctora Amparo Arbeláez Escalante. Ya fue la gobernadora de turno y resulta que los mandatarios mueven un ego y es, si usted no es capaz de hacerlo, córrese para un lado que yo lo hago. Esto que no es un proyecto, esta idea que se convirtió en ejecución sin hacer todo este recorrido, fue lo que llevó a que Amparo Arbeláez perdiera la curul en el Senado.
Y otra cantidad de ejecuciones que ella hizo sin asumir todos estos, es decir, asumiendo todos estos riesgos que los pudo haber evitado respondiendo a estos interrogantes. ¿Dónde? Acá. Por eso los proyectos se ejecutan por fases. Hay una primera fase de preinversión y hay otra cantidad de historias. ¿Quién ha ido a Génova? ¿Quién conoce Génova? A la entrada de Génova hay una casa muy hermosa que se llama Plaza Café. En toda la entrada, en el crucecito ese ahí, te va a echar para arriba. Esa casa fue construida con recursos del municipio, recursos de la nación, del TPS y recursos del SENA. Fue un proyecto bonito porque resulta que los estudiantes del SENA, los aprendices del SENA, que están vinculados al programa de construcción, obra civil negra y obra civil blanca, ellos hacen la práctica aquí mismo en el SENA agropecuario. Entonces ellos levantan un muro, lo empañetan, lo pintan, lo dejan bonito y después lo tumban. Entonces a alguien se le ocurrió, venga, qué bueno poder esos recursos utilizarlos en una parte donde quede, ¿cierto? Donde quede. Resulta que tengo dos anécdotas ahí. Lo primero fue que el ingeniero que hizo los estudios y diseños, porque así se hizo estudios y diseños, al ingeniero, el componente de movimiento de tierra en la formulación del proyecto lo puso a ojo. Él miró y tomó unas medidas así por encimita y dijo, para movilizar la tierra donde se va a hacer la construcción, necesitamos 10 obreros. Entonces, se tendrán que vincular 10 obreros, se tendrán que comprar 5 palas, 5 buggies, unas picas, y listo, y a sacar tierra. Cuando llegó el ejecutor, porque generalmente en obra civil uno es el que formula y otro es el que ejecuta, cuando llegó el ejecutor, 10 obreros, le dijo al maestro de obra, contráteme para el lunes 10 obreros. Cómpreme 10 buggies, cómpreme 5 palas, 5 picas, y llegaron el lunes a sacar tierra y mandaron la pica y apenas la mandaron la pica rebotó. Digo, oye, ¿cómo así? ¿Esto qué es acá? Y fueron a mirar y resulta que donde se construyó eso es el lecho de río. Eran piedras de 1 y 2 metros de diámetro. Pasa que las puso a mano. Ya se necesitaba maquinaria amarilla para poder movilizar esa tierra. Claro, como el proyecto quedó mal formulado, entonces viene la suspicacia de la corrupción. Y el interruptor de la obra dice que hay que pararlo. Entonces se paran, a los obreros hubo que pagarles la semana porque ya estaban vinculados. Se paró la obra 6 meses mientras llegaba una interventoría de Bogotá a mirar qué era lo que pasaba, si era verdad lo que estaba diciendo el interventor. O sea, una cosa loca. Entonces, lo primero, un mal estudio, una mala elaboración de estudios y diseño. Y lo segundo, cuando ya la casa estuvo terminada, muy bonita, porque esa casa es muy bonita, entonces el alcalde dijo, ¿y ahora? ¿Y qué ponemos ahí? ¿Ok? Pues búsquese a alguien que ponga un restaurante. No, el restaurante no es el resultado. Traigan pues a alguien para que monten un café. No, traigámonos la Casa de la Cultura. No, traigámonos el museo. Porque los interrogantes que son acá no los resolvieron. No los resolvieron. Entonces, en el caso de Buenavista, claro, si hay unos estudios y diseños que le dicen al alcalde o al gobernador, no enrede la vida. ¿Ya? O diferente. Por ejemplo, el Parque del Café tiene el teleférico, pero tiene una cosita muy bonita que son las telesillas. Y uno hace un paseíto por telesilla. A alguien se le pudo ocurrir, el mismo Diego Arango lo decía después, el papá del Parque del Café, él decía, hombre, no necesitamos esos cables atravesados, construya las telesillas y construya la pista porque la pista que había de parapente, o que hay, es una pista natural. Construya técnicamente la pista de parapente, conformemos el Club de Parapentismo de Buenavista. Vamos a seguir con el tema religioso y vamos a construir unas telesillas. El que quiera subir en telesilla. Es más, él diseñó una tirolina. Ustedes imaginan una tirolina en sesgo desde allá hasta llegar al parque principal. O sea, unas cosas diferentes. ¿Cómo? A través de un proyecto. Entonces, ese tipo de iniciativas que parten de una idea y que se saltan todo este componente de planeación, como lo decías, eso es lo que no debe ser en la ejecución de proyectos. Y es lo que sucede permanentemente en el Estado. La cantidad de ideas que se materializan sin hacer ese recorrido de cuestionamientos y de preguntas. Les voy a pasar, yo me voy como encarretando con esto, ya a las 7:30. Para que me diligencien, por favor. Esta asignatura es de 2 módulos. O sea, vamos hasta las 8 pasaditas. Ahorita, después de que definamos el concepto de lo que es proyecto, vamos a definir cómo lo vamos a evaluar.
Vamos a elaborar un perfil de proyecto, una cosa sencillita, a través del uso de la metodología de marco lógico. Vamos a hacer un árbol de problemas, marco lógico y perfil de proyecto. Con eso evaluamos. Yo les dejo la iniciativa, porque les comento algo. Esta carrera de la evaluación de proyectos se dicta a nivel de especialización y a nivel de maestría. Yo hice esta especialización con la Universidad de Antioquia y lo hay a nivel de maestría. De hecho, hoy en día hay una cosa que se llama el PMI, el Instituto Internacional de Proyectos, que lo certifica uno como experto en proyectos. Porque la cuestión es que cuesta. Esta certificación está como en 3 o 4 millones de pesos y uno la tiene que estar renovando cada 5 años. El que quiera certificarse como experto en proyectos. Y por ahí, el que quiera cacharrear por ahí algún día de su vida, esto es una pena. Hay un libro que en las versiones anteriores está gratis. La versión última es el Paintbook, que es el libro de la formulación y la ejecución de proyectos. Eso es un petente, eso es una cosa así, grandotota. Pero es muy bacán, muy bacán. Y hoy en día hay una cantidad de software para la ejecución de proyectos. Está el Project, bueno, hay varios. ¿Ya? Entonces aquí vamos a dejar una iniciativa. Lo que sí les digo es algo muy importante. La persona que se vuelve experta en formular proyectos cobra y cobra caro. Una persona que sea experta. Yo aquí tuve pues, como decía aparte, tuve la dicha de formularle a la gobernadora Sandra Paola el proyecto que se convirtió en el programa bandera de su gobierno, un proyecto que llamó Las Camineras. Lógicamente yo no me atribuyo el nombre, porque yo el título que le di al proyecto fue Camineros, y tampoco lo tomé de mi iniciativa, lo tomé de una iniciativa que se desarrollaba en el Valle y en Caldas. Camineros son señores que le hacen mantenimiento a las vías terciarias, a los caminos veredales, y cumplen otras funciones. Cuando yo le planteé la idea a Sandra Paola, lo hice porque la copié de otro departamento y porque vi que habían unos recursos por el DPS, por Prosperidad Social. Y les cuento, duré 6 meses formulando ese proyecto. Cuando yo le puse Camineros, un día cualquiera me llamó, era la 1 de la mañana. Gordito, ¿qué está haciendo? Yo, no, pues, desayunando. No, levántese, venga, para que miremos el proyecto, como me gustó mucho. A las 2 de la mañana estaba yo sentado con ella en el despacho. Me dijo, venga, Jorge, ¿y qué tal si ese proyecto no lo llamamos Camineros, sino Camineras? Y lo vamos a ejecutar solo con mujeres. El proyecto llegó a tener vinculadas 1.500 mujeres de todo el departamento, con un ejercicio muy bonito, porque es que los proyectos deben ser integrales. No era solo que la señora se levantara, cogiera un asadoncito para ir a limpiar la cuneta de la vía, no. La señora terminaba actividades a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde entraba la Secretaría de Familia, entraba Bienestar Familiar y el SENA a caracterizarle la familia a esa señora. ¿Cuántos hijos tiene usted? Todos los menores de 7 años ya tienen tarjetica, mayores de 7 años. Los mayores de 18 ya tienen su cédula de ciudadanía. Los hombres mayores de 18 ya tienen su libreta militar. ¿Cuáles estudian? ¿Cuáles quieren estudiar? Se hacía una caracterización de familia. Y a las señoras se les capacitaba. Por ejemplo, en Génova tuve capacitación en panadería y se les entregó. ¿Sabes que eso, en los proyectos cuando ya se sueltan, solitos se caen? ¿Ya? Pero fue un proyecto muy bonito. Duré 6 meses. Y al final recuerdo una anécdota, eran 3 los operadores, la Gobernación del Quindío, el DPS y la Federación Nacional de Cafeteros, el Comité Departamental de Cafeteros, que fue el ejecutor. Los aportantes, Gobernación y el DPS, y el ejecutor y aportante, la Federación de Cafeteros. Y resulta que las empresas, sobre todo en el sector público, tienen un protocolo de comunicaciones y en el protocolo de comunicaciones dice dónde va el logo en las prendas de vestir. Entonces, la señora se le entregó una dotación de uniformes muy bonitas, muy elegantes, y vaya pues la pelea, porque en el protocolo del DPS decía que el logo debía ir al lado izquierdo, y en el de Comité de Cafeteros decía lo mismo, que debía ir al lado izquierdo y que no podía compartir logo. Oiga, duramos 1 mes en esa pelea jurídica para poder empezar el proyecto. Entonces, un proyecto no es una cosa que se me ocurrió y que mañana terminé ejecutando. Y ese tipo de proyectos, ¿a quién se le presentan? Exactamente, eso es lo que vamos a hacer acá. Entonces,
voy a dejar de lado los proyectos de inversión privada, o sea, los proyectos de rentabilidad financiera, porque repito, ustedes en su malla curricular deben tener por allá, en la malla curricular, deben tener una asignatura que se llama plan de empresa. Un plan de empresa es un proyecto de inversión privada, donde el análisis, lógicamente, hay un análisis jurídico, un análisis de impacto ambiental, pero en últimas, la decisión se toma sobre el análisis financiero. Cuando tú dices, venga, es que la tasa interna de retorno me dio 17%. Y estoy de acuerdo y voy a invertir, porque yo no tengo tasa de oportunidad, entonces esta tasa interna de retorno me sirve y voy a invertir. O sea, toma la decisión con los indicadores financieros. En el sector público no. En el sector público yo tengo que tomar decisión con relación costo-beneficio, por ejemplo, impacto económico. Yo tengo que tomar decisiones con relación desarrollo social, impacto social. Lógicamente, pues las entidades públicas tienen que analizar también el componente financiero, estructura de costos, cuánto vale el proyecto, la proyección de la rentabilidad social y la rentabilidad económica. Entonces, ustedes mismos definieron el concepto de lo que es proyecto. Ustedes mismos. El proyecto es un conjunto de actividades, un conjunto de acciones que se desarrollan de manera planificada, organizada y controlada. ¿Qué significa planificada? Que debe responder a un plan de acción. ¿Ya? Planear es definir objetivos. Esas actividades deben ser planificadas. Por ejemplo, en obra civil, en las construcciones de obra civil, se utiliza un software que se llama el Project. Este software va midiendo el nivel de planificación de esas actividades. ¿Ya? Hay actividades que se pueden desarrollar de manera paralela, o sea, al mismo tiempo. Yo puedo ir haciendo estudios y diseños y realizando todo el trámite de permisos y licencias. O sea, eso lo puedo desarrollar a la vez. Pero yo no podré ponerle el techo a la casa si no tengo las bases. Entonces, planificada significa que deben tener un orden secuencial, un orden lógico y un orden coherente en el desarrollo del proyecto. Organizadas porque deben obedecer a una estructura. ¿Ya? Este componente de organización define las tareas, las funciones y las responsabilidades que se asumen dentro de una empresa o dentro de un proyecto. Entonces, retomo el tema de los proyectos de obra civil. Un proyecto de obra civil, un proyecto de vivienda, tiene un ingeniero residente. Y él tiene unas funciones claras y por esas funciones tiene que cumplir. Un proyecto de vivienda o un proyecto de obra civil deberá tener un responsable de salud y seguridad en el trabajo. Ese profesional de salud en el trabajo no está pendiente si la mezcla quedó bien hecha. No, él tendrá que determinar si el que está haciendo la mezcla tiene el casco, tiene los guantes, tiene las gafas y usa, o sea, ese componente organizado es la distribución de tareas y funciones dentro de la ejecución del proyecto y dentro de la formulación en todas las etapas. Y esas actividades deben ser controladas porque se deben medir. Se deben medir. Es decir, todo proyecto deberá establecer un banco de indicadores. Un banco de indicadores. Entonces, vamos a ver más adelante que una de las etapas que casi en el sector público nunca se usa y tendría que usarse es la evaluación ex post. O sea, si yo dije, mire, es que se construyó esa escuela para 20 niños, yo tengo que hacer seguimiento. ¿Cuántos están llegando? Venga, es que no llegaron sino 5. ¿Por qué? Ah, no, es que no hay dotación. Antes no era solamente construir la escuela, era también dotarla. Ya, entonces yo tengo que establecer unos indicadores. Esos indicadores son los que me permiten medir. Venga, ¿cómo así que ya se gastó el 80% del presupuesto y solo va el 20% de avance de la obra? Entonces, los indicadores son los que me permiten a mí medir la ejecución, el nivel de ejecución de ese proyecto. Y entonces, ahí sí definimos con claridad qué es un proyecto.
conjunto de actividades que me permiten convertir una idea en una realidad. O sea, que me permiten que una idea se convierta en un objetivo. Y entonces, esos tres componentes me dicen que todas las preguntas, todos los cuestionamientos que surjan son, lo vamos a ver ahorita, ex ante, o sea, antes de. Queda claro lo que no es y lo que sí es un proyecto. Y esto aplica inclusive para la vida real. Aplica para la vida real, ¿no? Yo no puedo decir, venga, quiero viajar a Estados Unidos y entonces no me hago las preguntas antes de dónde está la plata, por dónde me voy a ir por el tapón del Darién, o me voy a ir a que Tron me meta en un calabozo 15 días y me devuelva, ¿ya? O sea, si yo me hago los cuestionamientos antes de, muy seguramente voy a tomar la decisión, no, mejor me voy para Buenavista. No me voy para Estados Unidos, me pido la visa, mejor me voy para Buenavista. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características? Yo la asignatura no la voy a evaluar desde la teoría. Vamos a hacer un ejercicio práctico, pero pequeñito, ¿ya? Lo que tú preguntabas ahora, Mario. Vamos a identificar en el plan de desarrollo de Armenia o de cualquiera de los municipios una línea de acción. Lo primero, vamos a identificar una necesidad en nuestro sector, en el sector donde vivimos. Una necesidad en materia de una vía, una necesidad en materia estudiantil, en materia de seguridad. Venga, es que el CAI más cercano a mi casa queda en Caicedonia. Se demora un poquito la policía en llegar. Exactamente. Mira que ya, esa sería una necesidad. Venga, para que un CAI, si no tiene quien lo atienda, ¿cierto? Me caí. Entonces, desde ya les voy contando. Vamos identificando una necesidad. Y dentro de 8 días les cuento. Esa necesidad la vamos a conectar con el plan de desarrollo del municipio. ¿Ya? Dentro de 8 días buscamos acá y encontramos la meta. Y a partir de la necesidad, la meta propuesta en el plan de desarrollo, vamos a formular un árbol de problemas. A partir del árbol de problemas, vamos a formular un árbol de objetivos. A partir del árbol de objetivos, vamos a diseñar una matriz de marco lógico y vamos a perfilar el proyecto, que es la primera fase. Todo. ¿Ya? Todo. Por ejemplo, yo te hago la pregunta. Vamos a ver más adelante en la matriz de marco lógico, hay un componente que llaman los involucrados. En el tema de aseo, ¿quiénes serían involucrados? Las empresas de servicios. ¿Quién más? Los ciudadanos. Claro, los ciudadanos, porque es que Empresas Públicas de Armenia dice, por favor, no saque la basura. Claro que por ejemplo en mi casa pasa un bobo a las 4 de la mañana, ¡saque la basura! Oh, usted no es. Oh. La basura. Claro. Entonces vamos a hacer análisis de involucrados, porque es que nosotros como ciudadanos siempre decimos, claro, es que eso le toca a EPA. Entonces se dijo en su momento, venga, la solución es poner contenedores. ¿Cómo vive el entorno de los contenedores? Peor. No, ¿Ya? es que también el problema de tanta basura es que hay muchos indigentes y ellos, a uno pasa por un lado y no hay basura, no sé cómo y eso. Qué bueno. Y los gallinazos. Claro, los vectores, los mismos perritos callejeros. Qué bueno que surgiera una iniciativa, ¿cierto? Una idea innovadora. ¿Ya? En Suiza, por ejemplo, no hay carros de basura. Entonces, a la persona la motivan a hacer separación en la fuente. Es que por lo menos porque lo digo, por lo menos en Caicán, allá la alcaldía le entrega sus canequitas a las familias. ¿Sería un qué? Una cosa, ¿Cómo llamaríamos eso? ¿Sería un qué? Un proyecto. Un proyecto que está apalancado en una meta del plan de desarrollo, está apalancado en una necesidad, está apalancado en unos recursos y hay con qué ejecutarlo porque se va a cumplir un objetivo. ¿Ya? Exactamente. Entonces, cuando hablamos, claro, miren,
Qué bacano. Este ejercicio me va a gustar mucho. Cuando hagamos el árbol de problemas, ustedes van a encontrar por acá, en la parte baja de las causas, van a encontrar que en el tema de basuras, parte del problema somos los mayores aportantes. Porque es que a mí me dicen, mire, si el carro pasa el miércoles, ¿usted por qué saca la basura el martes? ¿Ya? O quien dijo que ese palo era un botadero de basura. Y entonces con el primero que la pongo ahí, es exactamente, cultura. Claro, entonces, cuando nosotros hablamos de proyectos, tú vas a encontrar aquí las causas y dices, venga, es que una de las mayores causas es la falta de cultura ciudadana. Camine, formulemos un proyecto para fortalecer el tema de cultura ciudadana. Tú ves, por ejemplo, en los pueblitos pequeños, tú ves Buenavista es un municipio limpio, Génova es un municipio limpio, porque Génova, Buenavista, Córdoba aplican muy bien una cosa que se llama el PRAE, que es el programa ambiental desde las instituciones educativas. Entonces los pelados, ellos hacen el trabajo social que tienen que hacer en 10º y 11, yendo a la casa a decir, Lidia, yo les recojo la basurita, no la saque. Ya, entonces el pueblo mantiene limpio, ¿ya? Y le dicen, hagamos una cosa, Lidia, yo le traigo las bolsitas, que aquí me echan lo orgánico, aquí lo que se va a botar, y aquí lo de recuperar, ¿ya? Claro. Y se genera un incentivo. Y entonces le dice, como eso es pequeño, Lidia, con esta boletica usted va a participar en la rifa de un yoyo. ¿De qué más fácil tener toda esa manera? Claro. Bueno, brevemente porque me estoy encarretando y nos está acabando el tiempo. Entonces ya definimos que un proyecto es un conjunto de actividades planificadas, organizadas y controladas para el cumplimiento de una meta, un fin o un propósito, ¿ya? Entonces, ahorita sí apliquémoslo al proyecto de vida. Apliquémoslo al proyecto de vida. Yo pude estudiar cuando tuve los recursos. Yo pude ingresar a una universidad a los 23 años. Antes no podía, ¿ya? Cuando ya me respondí los interrogantes, ¿con qué voy a pagar el pasaje? ¿Con qué voy a pagar el semestre? ¿Cómo voy a cumplir? Claro. Entonces, ¿cómo empecé yo a construir mi proyecto de vida? Porque yo fui policía y siendo policía yo dije, no, yo no me quiero quedar acá. Mi proyecto de vida yo quiero que sea otro, sin decir que ser policía sea malo, porque yo quise mucho la institución, pero mi proyecto de vida era otro y empecé a construirlo. Pero yo de la noche a la mañana no, ay, yo quiero ser administrador de empresas. Soy administrador. No, escucha, tuve que luchar. Y ustedes, claro, y ustedes la están luchando para construir su proyecto de vida. O sea, ustedes están desarrollando una serie de actividades planificadas, organizadas y controladas, porque ustedes tendrán que decir, ay, qué rico ir al lago Calima. Toca pagar el semestre. Hay que guardarlo ahí. Planificado. Si me gasté la plata del semestre, entonces a llorar. Bueno, ahora miremos, ya definimos lo que es un proyecto y la antítesis. Entonces la antítesis la encuentran en el Estado, en todas partes. Proyectos sin terminar, elefantes blancos, proyectos con ejecución a medias. Y no les he contado la perla. El teleférico nunca funcionó. Entonces unos decían, ¿por qué no funcionó? No, es que eso no sirvió. No, el teleférico sí prendía y apagaba, subía y bajaba. Pero jurídicamente no se podía operar por el riesgo que representaba. Nadie iba a amparar ese riesgo. Nadie, ninguna aseguradora ni reaseguradora. Entonces, por eso nunca se pudo poner al servicio al público. 1.700 millones y le quedó el encarte a los gobernadores siguientes, porque ahí, cuando yo recibí la alcaldía, había un convenio que decía que yo tenía que recibir esa obra. Entonces, yo aduje jurídicamente, me hice acompañar del personero, de los concejales, de la comunidad, y le dije al gobernador, yo no recibo esa obra, porque esa obra se va a convertir en un problema para él. Se quiebra el municipio, se acaba el municipio. Entonces, quedó en manos de la gobernación. Estoy hablando del año 2008. Más de 10 años, 16, 17, 18 años, la gobernación pagando servicio de vigilancia para cuidar una cosa que nunca funcionó. Hoy en día se cree que el detrimento está cercano a los 10.000 millones de pesos. Y ahí no Ya hoy, ni nada. ¿cómo? Y ahí no me mandaron Y ni eso nada. no pueden desbaratar y Claro, ya el Tribunal Superior del Quindío le dio la orden a la gobernación de que esas cabinas hay que bajarlas, los cables hay que bajarlos, y con la caída del teleférico, pues lógicamente como efecto dominó, vendrán unas investigaciones disciplinarias, unas investigaciones fiscales y unas investigaciones penales contra quienes hicieron y contra quienes no hicieron, los que no actuaron. ¿Ya? Ya hoy estuve
estuve en Buenavista con el alcalde y él me decía que ya tiene la orden, ya contrataron inclusive la empresa que va a desmontar eso. Características de los proyectos. Ojo a lo siguiente. Todo proyecto tiene un solo objetivo general. Entonces, si yo voy a construir la escuela, es construirla. Y si la voy a dotar, es otro proyecto. O sea, tiene un fin específico, un único fin. Yo no puedo diseñar un proyecto que tenga 4 objetivos generales. Cada objetivo general sería un proyecto. Todo proyecto tiene un ciclo de vida, que lo vamos a ver acá. Empieza en la idea y termina en la evaluación. Entonces tiene un ciclo de vida que lo vamos a ver acá. O sea, un proyecto no se puede perpetuar en el tiempo. El proyecto termina su ciclo de vida como proyecto cuando ya la obra o el bien o el servicio está al servicio de él. Entonces la escuelita se terminó de construir, se dotó, se entregó, ya los niños están asistiendo, ya ese proyecto se acabó. Los proyectos generan cambios. Generan cambios. Lo que se busca es que esos cambios sean positivos. Lo que se busca es que se cambie la dinámica de una sociedad, que mejore el transporte, que mejoren las vías, que mejore la educación, que mejore el servicio de salud. O sea, lo que se busca con los proyectos es generar cambios, pero cambios positivos. Ojo, un proyecto desde el momento mismo de la idea demanda recursos. Por eso lo vamos a ver, yo creo que ya entre 8 días hay una etapa de preinversión, donde usted hace estudios y diseños. Usted dice, venga, yo compré un terreno para construir mi casa, mínimamente tendrá que hacer un estudio de suelos. Y ese estudio de suelos le vale 1 o 2 millones de pesos, y resulta que el estudio de suelos le dice que usted ahí no puede construir. Esos 2 millones se perdieron entre comillas, pero evitaron que usted perdiera 80, 90 o 100 millones de pesos. Miren, hay cantidades de anécdotas que yo les puedo comentar a ustedes. Una señora en Montenegro se fue donde un alcalde cualquiera, de Montenegro, no donde el que está ahora, bueno, y se fue y le dijo, alcalde, yo quiero hacerle un segundo pisito a la casa, y esa licencia me vale mucho, colabóreme. Y el alcalde le dijo, vale. Entonces, claro, la señora se fue, pues 70, 80, 90 millones de pesos, fundió su placa, levantó, y ya dijo, no, yo se lo voy a alquilar, voy a pedirle a la EDEC que venga y me sale el contador. Cuando llegó el técnico de la EDEC, venga, la licencia de construcción, para poderle asignar el contador. Ahora la señora tiene que pagar un perito que le evalúe lo que hizo, le vale una plata. Tiene que pagar la multa por construir sin licencia y tiene que pagar la licencia, arriesgando a que si el informe del perito se da cuenta que eso quedó mal hecho, la tiene que tumbar. O sea que miren ustedes lo importante que es Tener pasos. ¿Cómo? Llevarlos preinvertir. Sí, claro, preinvertir. Preinvertir es yo ir. Cantidad de anécdotas. Hotel Trugo. ¿Alguien conoce el Hotel Trugo? Calle 10ª frente a Olímpica. Muy bonito. Después les cuento esa anécdota de eso ahí, que yo fui uno de los gestores para que ese hotel se construyera. Muy bonito. Es muy lindo porque es un hotel boutique. Una habitación cuesta ahí 700, 800 mil por la noche. En la diagonal al Mocagua, sobre la calle 10ª, frente al parqueadero de Olímpica. Sí, eso. Tiene 25 habitaciones. Y eso es un espectáculo. Eso llegó por casualidad, eso es de unos amigos míos. Y cuando ellos pusieron el ojo, porque ahí trajeron los ingenieros, los arquitectos, dijeron, listo, 15 pisos. Y todo el primer componente de estudios y diseños era para 15 pisos. Cuando fueron a pedir el permiso de construcción, Planeación Municipal les dijo, no les da sino para 5 pisos. ¿Ya? ¿Se imaginan donde ellos compren material y arranquen a construir para 15 pisos sin tener todavía los permisos y licencias? Pierden un poco de plata. Entonces, venga, también saquemos la licencia que vale 3 millones, vamos a la curaduría, ya nos dicen qué podemos hacer. ¿Ya? Proyectos de inversión. Listo. Todos los proyectos, desde el momento mismo en que yo concibo la idea, eso lo he hecho ir a planeación, a sacar hay un documento que expiden allá sobre una cartografía que me vale 150, 200 mil pesos, ya estoy gastando plata, pero la estoy invirtiendo. Está en un proceso de preinversión que me permitirá tomar decisiones. Entonces, todos los proyectos,
Es más, un proyecto de grado. Un proyecto de grado. Solo hecho usted tiene que sentar un domingo a gastar tiempo todo el día a redactar, a sentarse un sábado, a aplicar las encuestas del semillero de investigación. Eso es tiempo. Y el tiempo es un recurso. Entre otras cosas, es un recurso no renovable. Bueno, los proyectos, ojo a esto, lo importante, es que en el sector público está el mejor ejemplo a uno seguir para definir este concepto. Los proyectos son multi e interdisciplinarios. ¿Qué significa eso? Es un proyecto necesita analizar componentes jurídicos. ¿Eso lo tiene que hacer quién? Un abogado. Si un proyecto, todo proyecto necesita análisis de costos, presupuestos, necesita un contador público o un experto en finanzas. Un proyecto necesita un gerente. Esto que les mencionaba que ahora el PMP es el Project Management, o sea, la gerencia de proyectos. Un gerente de proyectos tiene que saber cómo orientar, entendiendo que un proyecto en su etapa de ejecución es una empresa con una estructura organizacional. Entonces, yo recuerdo cuando trabajaba en la gobernación, ¿verdad? Que le mandé a decir a la gobernadora que hay que formular un proyecto de agricultura para presentar al ministerio. Una cosa que llamaba agricultura por contrato. ¿Con quién voy a trabajar? No, que lo haga solo. Me le ocurre. Yo oriento las fases del proyecto, pero yo necesito un experto, un ingeniero apícola, yo necesito un experto en finanzas para que me ayude a montar toda la estructura de costos, la proyección presupuestal. Yo necesito un jurídico para que me oriente y yo voy orientando la formulación per se, el uso de la MGA o el marco lógico. Entonces es multidisciplinario. Y esto es bien importante. Lo van a ver ustedes en la matriz de marco lógico, que no todo el mundo acepta El cambio. claro, y los proyectos son conflictivos, ¿ya? Entonces yo voy a construir una vía y no faltará el que diga, no, yo no quiero que esa vía la pasen por ahí, ¿ya? Es que esa vía toca mi predio, ¿ya? Una servidumbre. La tipología de proyectos la podemos diferenciar desde diferentes puntos de vista. La tipología de proyectos. Entonces, desde el punto de vista del sector de la economía, yo puedo formular proyectos en los tres sectores. En los tres sectores. Recuerde que la economía está dividida en tres sectores, que es el sector primario, todo lo que es agricultura. Todo lo que es agricultura. Entonces, un proyecto de producción de plátano. Y sigo con las anécdotas que yo traigo acá a los estudios de caso son reales. No los saqué de ningún libro, no me los inventé. Y todos aplican en todo este componente teórico. Un estudiante nuestro, Joan, se graduó como administrador de negocios, me buscó en la registraduría de Montenegro. Venga, puerta, yo ya estoy terminando materias, hermano, ¿usted qué me propone para hacer de proyecto de grado? Le dije, hombre, pues lo suyo es el campo, él es cultivador de piña, ahí por el sector de Pueblo Tapado, tiene unos cultivos hermosos. Le dije, venga, presentemos una iniciativa de plan de empresa, un proyecto de rentabilidad financiera, un proyecto privado. Buscamos a Julián Herrera, que fue el profe que vino ahora acá, que es el director de Fondo Emprender, con Harold Gañán. O sea, nos unimos una cantidad de profesores a acompañarlo en ese proceso y le ayudamos, lo acompañamos en la formulación del proyecto de producción de piña oromiel con un plus, un valor agregado de competitividad, y es que él, en su proceso de producción, comercialización, empaque y logística, utiliza solo mujeres. Entonces, ese fue el plus, el cuento con el que se fue a Fondo Emprender. Y Fondo Emprender, primero, logró con ese proyecto graduarse, titularse como administrador de negocios. Segundo, vimos que el proyecto quedó tan bien que Julián dijo, me lo llevo para el SENA, para Fondo Emprender, y le aprobaron más de 100 millones de pesos.
para ese proyecto productivo. Y recuerde que los recursos Fondo Emprender son recursos no reembolsables. ¿Ya? La persona simplemente demuestra que su empresa crece. Hoy en día, Johan, además de ser un productor agrícola ya reconocido en la región, es el representante del sector frutícola de Occidente ante el Ministerio de Agricultura. Entonces, proyectos en el sector primario, producción de café. Tenemos también la historia de Luz Deri Peña, de Génova, una niña que se graduó como contadora pública estudiando los sábados, con un sacrificio loco, que la finca que es muy hermosa de ella, una finca pequeña, está en Cumaral Alto, una vereda que queda a 1 hora de Génova. Ella tenía que salir el sábado a las 4 de la mañana de la finca y caminar casi 1 hora donde la recogía un Willis para llevarla hasta Génova y de Génova venirse acá a estudiar. Y ella desde que empezó a estudiar, ella decía, mi sueño, mi proyecto de vida es ver esa finca produciendo café diferenciado, verla certificada. Y desde el primer momento le dijimos, caminé. Nandito, ¿cómo vas? Bien. Desde el primer momento lo decíamos, ese tiene que ser, si ese es su proyecto de vida, hagámoslo en proyecto de grado, se gradúa con él y algo tendrá que pasar con eso. Pues claro, Fondo Emprender le aprobó los recursos por cerca de... ¿Qué pasó, Molina? Me asustó. No. No se le olvide que tenemos que subir a la cordillera, pero no es eso. Yo ya tengo libre. Ya hablemos con Henry, ya Listo. estoy hablando de Y con Fernando, para el jueves. Jueves o viernes. Pero entonces llama a los rectores primero. Listo, hágale. Listo. Y más bien nos notifica. Ya, Henry. Listo. Hágale, Molinita. Listo, muchachos. Listo. Estamos haciendo un ejercicio de investigación en sentido estricto de una cartografía social de los muchachos egresados de los colegios de la cordillera. Sobre tomar un tiempo de 10 años, ¿qué ha pasado con él? ¿Quiénes fueron a la universidad? ¿Quiénes fueron al SENA? ¿Quiénes no tuvieron la posibilidad? ¿Ya? Para presentarlo al gobernador como una especie de política pública departamental. Entonces, Luz Deri logró graduarse con su proyecto, luego lo pasamos a Fondo Emprender y le aprobaron los recursos para mejorar su finca y hoy en día tiene un café especial en el parque principal de Génova. Un café con su producto certificado y diferenciado. Entonces aquí viene el segundo sector. O sea, con Luz Deri se trabajó el sector primario de producción y secundario que es el de transformación, porque ya tiene su marca de café especial. Y el otro sector, que es el más común en el departamento del Quindío, es el sector de comercio y servicios sociales. Entonces, yo puedo formular mi proyecto para invertir en el sector comercial. La comercialización a través de primera o segunda línea. Listo. Eso de acuerdo al sector de la economía donde voy a invertir. Y de acuerdo a los recursos, se acabó la agua. Vaya un poquito. Listo. Con esto vamos cerrando para que nos vayamos y dentro de 8 días definimos cómo vamos a evaluar. Lo que sí es, vayan revisando en su sector una necesidad sentida. Una necesidad que usted diga que, por ejemplo, en temas de seguridad hay un CAI pero no está dotado. ¿Ya? En temas de aseo, ¿ya? Por ejemplo, el componente de los contenedores, que terminó siendo más un problema que una solución. El tema de aseo, temas educativos. Entonces vamos pensando en una necesidad y entre todos acá buscamos cómo conecta esa necesidad con los planes de desarrollo. ¿Ya? Porque definitivamente un proyecto de inversión pública, si no está contemplado en un plan de desarrollo o en una política pública, no se puede ejecutar. Claro, es que tú vas a encontrar. Es más, aquí en Armenia, yo siempre me he soñado algo y con un estudiante estuvimos rayando en el tema de tener un centro de desarrollo para habitantes de calle. ¿Ya? Por ejemplo, el departamento puede invertir en la compra de terrenos. Entonces, comprar una finca de 40, 50 hectáreas, donde se construyan unas cabañas, donde se lleven y ellos puedan trabajar, producir su alimento. ¿Ya? Y es un problema social muy grave. El problema de la indigencia o el habitante de calle es un problema. Claro, y te digo una cosa, lo que me preguntaban ahora, sobre eso hay política pública, como el perrito callejero. Pero hay menos. Porque hay la mentalidad de la adopción.
que eso se ha venido fortaleciendo mucho, pero no porque la política pública, ya, ustedes van y miran, por ejemplo, el centro de zoonosis de Armenia, ¿dónde queda? ¿Quién sabe dónde queda el centro de zoonosis? En Arenales. Y es una cosita ahí chiquitica, o sea, inclusive donde los animales no mueren dignamente. Y entre otras cosas, la política es muy fuerte, porque la política le da autonomía a la administración municipal para llevar el perrito. Y si el perrito en 3 o 4 días nadie lo reclama, tuki tuki. Yo recuerdo que en Buenavista yo recogí todos los perros callejeros, me los llevé para el centro de zoonosis. Y un perro de esos salió más perro que cualquiera porque abrió la puerta. Chao. Abrió. E iba yo por la carretera cuando venían todos. El líder adelante, el líder de la manada y todos los demás. Bueno, lo primero, la tipología de proyectos por el tipo de, valga la redundancia, por el sector de la economía en el que aplican. Y los tipos de proyectos por la tipología de inversión. O sea, ¿de dónde viene la plata? Entonces, están los proyectos de inversión privada, que ya les decía, el capital es de particulares. Ahora, hay un proyecto de inversión mixta, que es el que les mencionaba, por ejemplo, Fondo de Emprender, donde el objeto del proyecto es la rentabilidad financiera, o sea, ganar billete. Proyecto de inversión privada, ¿qué busca? Que al final haya una rentabilidad financiera. Hay proyectos que buscan rentabilidad financiera, pero el recurso es público. Entonces, está, por ejemplo, Fondo Emprender, está el DPS, Prosperidad Social, está Impulsa, está Innova. Innova es una entidad público-privada que apoya iniciativas empresariales, pero muy enfocada a prototipos. Hay una gobernación, llegó una ingeniera industrial con un hermano administrador de empresas y me dijo, vea, cuenta que lo estaban buscando, que aquí mandaron a esta gente para que usted le dé una orientación. Vea, señor, lo que pasa es que nosotros yo soy ingeniera industrial, fabriqué una máquina para hacer empanadas y queremos montar una fábrica de empanadas. Entonces necesitamos que usted nos oriente por Fondo de Emprender o por Impulsa. Les dije yo, vea, yo no soy el experto, pero los voy a conectar con el experto de Impulsa. Pero lo de ustedes no son las empanadas, sino las máquinas para hacer empanadas. Que no sea yo el que lo diga. Entonces hice el contacto con la gente de Impulsa, vinieron desde Bogotá, les dieron toda la orientación y de Innova les dieron la plata del prototipado. O sea, lo que les había valido fue fabricar esa primera máquina. No, agradecidos conmigo, felices, nunca volví a saber nada de ellos. Cuando hace país 2 años en CMI, empresarios colombianos del departamento del Quindío triunfan en Europa fabricando máquinas para hacer empanadas. Me dice, porque es acompañar. Entonces, el proyecto de inversión privada es aquel que en su esencia lo que busca es la rentabilidad financiera. Y por eso el análisis central, lógicamente el proyecto de inversión privada tiene que hacer un análisis de impacto social, hoy en día hacer un análisis de impacto ambiental. Todas las empresas tienen que medir el impacto ambiental. Y vienen los proyectos de inversión pública, que son aquellos que se ejecutan con recursos públicos. Habrán obras. ¿Han escuchado la palabra concesión? Ya, por ejemplo, las vías de Colombia en su mayoría son vías concesionadas. Las hace un particular con su billete, buscando rentabilidad, pero en últimas terminan siendo recursos públicos, recursos del Estado, exactamente. Y el impacto del proyecto de inversión privada es la rentabilidad financiera. El impacto del proyecto de inversión pública es el desarrollo económico y desarrollo social. ¿En qué se diferenciará el desarrollo económico del desarrollo financiero? Suena como lo mismo. El económico, sí. Cuando yo digo acá que aquí... Esa. El financiero es para una persona. Esa. Entonces, el desarrollo tiene 5. Claro, claro. En el proyecto de inversión financiera, la rentabilidad es para quién? Para mí. Particular. Para nosotros, para una asociación, para unos inversionistas. En el de desarrollo económico es para un colectivo. ¿Ya? Entonces yo digo, por ejemplo, vamos a pavimentar una vía a la vereda Cumaral Alto. ¿Cuántos campesinos se van a beneficiar en la comercialización de sus productos, en el ingreso de los insumos, en el traslado? A eso le llama desarrollo económico. Y desarrollo social cuando se mejora la calidad de vida de las personas. Cuando hay un puesto de salud digna, cuando ese CAI esté dotado con policías, con motos y que respondan a las necesidades de la sociedad, cuando la vía esté pavimentada porque se mejoró la calidad de vida.
O bien, sí o no, unos para la casa que ya no va a llover más. Entonces, dentro de 8 días empezamos, tráigase cada uno la idea de una necesidad de su sector y la vamos a conectar con el plan de desarrollo. Aquí mismo lo miramos y les digo cómo lo vamos a buscar. Bacano, bacano todo. Ellos me Hasta luego, profe, que esté muy bien. Gracias por todo, profe. María, la por acá con nosotros. Buenos días. Rico verlos. Chaito, que estén muy bien. Dios te bendiga. Bien. Casi no llego, pero. Estamos.